Bienvenidos a las primeras jornadas de la comarca de la Batalla de Brunete. Este es el tercer fin de semana y en concreto el último día. Hoy clausuramos y, como he dicho en varias ocasiones, es el prólogo de lo que queremos organizar para el próximo año, que será el 85 aniversario de la Batalla de Brunete. Este año ha sido un poco precipitado por situación de pandemia y tiempo. Cuando hemos empezado a planificar era un poco agobiante el tiempo que nos quedaba, pero ahora ya sí puedo decir, a lo mejor me anticipo, pero creo que no, porque todavía quedan 2 ponencias, pero sí puedo decir que el resultado ha sido bastante positivo, muy bueno en general en todas las ponencias, tanto los ponentes que han venido han sido ponentes de nivel y han sido muy entretenidas, y el éxito ha sido también que en la mayoría de las ponencias hemos contado con aforos prácticamente completos o 60-70% mínimo para estar en esta situación de pandemia que mucha gente todavía sigue sin salir de su casa. Bueno, me presento. Me vuelvo a presentar, algunos ya me conocéis, un poco pesado. Soy Rafael Casalín, de Ruedas con Historia, y nos dedicamos a hacer actividades culturales. Siempre son actividades culturales un poco distintas y siempre bajo el mismo concepto. Estamos convencidos de que la historia no es aburrida y lo que es aburrido es la forma que nos lo han contado. Entonces, desde una forma un poco más dinámica y lúdica, pretendemos que la gente aprenda historia de una forma más amena. En estas primeras jornadas hemos contado con 3 municipios, con Navalagamella, Quijorna y Brunete, y ya tenemos confirmado para el año que viene, Villanueva de la Cañada se ha confirmado que estarán en las siguientes jornadas, y prácticamente Villanueva del Pardillo también está medio confirmada. Estamos en esas negociaciones. Nosotros somos como los falleros. No hemos acabado de quemar las fallas de este año cuando ya estamos planificando las fallas del año siguiente. Y esa es un poco la idea para que ustedes lo sepan. Y como tal lo hemos definido como el prólogo de lo que van a ser las jornadas y las actividades, porque no solamente serán jornadas lo que organicemos en el 85 aniversario de la batalla, que es el año que viene, sino que tendremos bastantes más actividades. Me repito siempre que empezamos una actividad de la Guerra Civil Española decimos la misma frase. Hace más de 80 años que la Guerra Civil Española ha acabado, va siendo hora de que todos los españoles podamos hablar de la Guerra Civil Española sin comentar un conflicto, sin tener problemas. Podemos tener discrepancias y opiniones distintas sobre lo que sucedió, pero que podamos comentarlas y hablarlas y razonarlas y exponerlas sin que tengamos un problema por ello, ¿no? Y sin más, sí, voy a dar la palabra, que no lo habíamos hablado, es un error mío no haberlo comentado, le voy a dar la palabra al alcalde de Brunete que nos dé la bienvenida, como es lógico, siendo tu casa, es lo normal que nos des una bienvenida, nos des unas palabras. Nada, muchísimas gracias a todos, gracias Rafael por estas primeras jornadas. La verdad es que ayer fue una experiencia maravillosa. No me voy a repetir porque ya todo lo importante lo ha dicho él, simplemente pues eso, daros las gracias por esta oportunidad de dar retrospectiva a nuestra memoria y a nuestra historia, de una manera amena, de una manera rigurosa, que eso sí quiero repetirlo. Creo que lo estáis haciendo de una manera muy rigurosa y con muchísima responsabilidad. Y esperamos que esto sea un prólogo maravilloso para las próximas jornadas del año que viene. Seguro que vamos a disfrutar con la intervención de Antonio Rufo. Nos va a hablar de una parte, permíteme un simple titular, nos va a hablar de una parte humana de la batalla de Brunete y de la guerra, y de Isabel Baquedano, que nos va a poner los dientes largos, estoy seguro, con los proyectos sobre fortificaciones. Esa Isabel Baquedano, sabéis que es de la Comunidad de Madrid, es la directora de conservación, y bueno, pues nos va a comentar cuáles son los proyectos de la Comunidad de Madrid para toda esta zona, para ponerla en valor desde el punto de vista histórico y riguroso. Nada más, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Brunete. Pues sin más paso a presentar a Antonio Rufo, que es investigador de la historia de Brunete, autodidacta, empresario del sector audiovisual, que con más de 50 años de experiencia, tiene publicado un libro de estudios sobre el templo de la parroquia de la Villa de Brunete y es promotor de la Asociación Histórico-Cultural de Brunete. Jubilado, se autodefine como jubilado y emprendedor, y es una persona que siempre está maquinando y preparando cosas nuevas. Y sin más, le paso la palabra a Antonio cuando quieras. Sí. Bueno, buenos días.
muchísimas gracias por acudir aquí. Y voy a tratar de, bueno, dentro de mis limitaciones, explicar el tema este de las enfermeras Larios, las enfermeras o las hermanas Larios. Es una historia que, bueno, son unos hechos sufridos por unas enfermeras que prestaban servicio en un hospitalillo de campaña, también llamado Hospital de Sangre, situado en el casco urbano del pueblo de Brunete. Bueno, ello sucedió con motivo de la entrada, primero, la entrada de comunistas republicanos en el mismo, el día 6 de julio del 37, inicio y parte de lo que sería la famosa batalla de Brunete, muy importante dentro de la Guerra Civil Española, la cual alcanzó renombre nacional e internacional. Esta historia intenta contrastar las diferentes versiones que han acaecido, sobre todo por el hecho de sacar a la luz entrevistas a personas que lo vivieron, realizadas ya hace 20 años, y los libros de donde he sacado toda la información, que son estos 4. El Frente de Madrid, de Edgar Neville, editado en el 41, que nos hace 4 relatos, entre ellos, bueno, pues fueron uno de ellos dedicado a las muchachas de Brunete, pero que a mí no me convence en cuanto a que lo que explica es una novela y es un supuesto de que él oiría bastante en aquellos momentos, bueno, tomaría notas y, bueno, no es la realidad de lo que sucedió ni muchísimo menos. Luego tenemos Memorias de un luchador, escrito por Enrique Lister, que habla de cuando las detuvieron en ese 6 de julio y las llevaron a su cuartel. Luego, uno escrito por el hermano de ellas, Combate sobre España, de José Larios, que también está muy bien, sobre todo porque de primera mano, entre comillas, de lo que le contaron sus hermanas, de lo que pasaron en el tema ese cuando las cogieron prisioneras. Luego también hay un artículo publicado recientemente por Juan Barceló, en un corresponsal que estuvo en ese momento en la detención de los de Brunete. Y también luego después hay otro tema de una página web, en guerraenmadrid.com, que encontró un vídeo, vamos, un vídeo hecho en cine en 1937, donde se inicia la publicidad y la propaganda con un medio, en cierto modo, un número 1 más para Brunete dentro de todas las cosas que sucedían dentro de la batalla. Considero de que ese vídeo es el primero que se hace como propaganda de un tema político de la guerra civil. También interviene Brunete. Bueno, luego hay otro tema de la enfermera de Brunete, escrito por Manuel Maristany en el 2005, lo cual no contiene ningún hecho histórico, es un relato de amor en tiempos de guerra y no se estudia ni lo comparamos. Entonces, pasamos en el mes de septiembre del 36, que ya se había consolidado el alzamiento, podemos decir que se ha iniciado una guerra civil. En los días anteriores, las tropas de Franco avanzan hacia la zona suroeste de Madrid. Previendo la necesidad de un centro de atención sanitaria próximo al frente, los mandos gubernamentales consideran que es adecuado instalar un hospital de primeros auxilios en el pueblo de Brunete, precisamente por su buena comunicación entre Madrid, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias, con el fin de atender los posibles heridos de hipotéticas batallas. Como en todos los pueblos de España, Brunete tenía un ayuntamiento democrático dentro del marco constitucional republicano, con su alcalde y concejales, una mayoría de izquierdas y también 2 concejales de derechas. Si bien, como venía siendo habitual, existía una pasividad de dejar hacer cualquier imposición y violenta a movimientos y partidos políticos afines a la izquierda. En Brunete, el que verdaderamente mandaba era el recién nombrado Comité Local del Partido Comunista, que requisaba, entre otras cosas, los edificios importantes del pueblo para su servicio. Uno de ellos fue la Casona Solariega, la nave bodega de ladrillo y hierro construida por Luis Bahía en 1895, en 2 habitaciones se instalaría en previsión de futuros heridos y un puesto de enfermería, que nunca llegó a usarse. La previsión de que las tropas del general Franco podían llegar y conquistar la zona oeste de Madrid y atacar la capital se hizo patente. Desde el 1 de noviembre del 36, la villa de Brunete había pasado al bando nacional sin grandes traumas al principio, y en principio no hubo víctimas entre la población. El comité local del Partido Comunista había huido y desde ese momento se consolidó un frente inmenso
que daba en una línea indefinida al norte, desde Zarzalejo, Navalagamella, Quijona, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Las Rozas, hacia la carretera de La Coruña. Desde los primeros meses del 37, el frente descrito no tenía prácticamente actividad. Los nacionales se limitaron a presionar sobre Madrid, capital por Moncloa, y de vez en cuando Brunete era bombardeado desde Valdemorillo y pasaba algún avión ametrallando a la población, causando muerte de algunas personas civiles. De este modo, el Hospitalillo había pasado a servir, ya le cogieron el otro bando, y se le había dotado de escaso equipamiento médico, no pasando de 15 personas entre médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, y atendiendo a los heridos del ejército de Franco. Y si alguno se consideraba de gravedad, se trasladaba a Griñón. Así pasaron el final del año 36 y los primeros meses del 37. Ese es cómo era entonces, cuando llegaron aquí, y realmente el edificio luego fue así. En el mes de mayo del 37 llegaron las enfermeras instructoras hermanas María Isabel Maribel y María Luisa Marilú Larios. Eran de una familia muy acomodada del sur de España. Tenían el título de marquesas. Venían como apoyo de enfermería y con el fin de formar a mujeres voluntarias nativas de Brunete para ayudar en el hospital. Únicamente 4 o 5 jóvenes de 18 años que simpatizaban con Falange se ofrecieron voluntarias. No obstante, se rumoreaba que iba a haber un ataque de los republicanos. Había días que se intensificaban las escaramuzas en el frente, pero era casi anecdótico. Al final no se llegaba nada más. Al estar Brunete, en el camino del frente existía un retén o destacamento de intendencia y de policía, siendo su jefe Campani, que era el que controlaba la comida y coordinaba las guardias. A su cargo tenía 30 requetes, principalmente de las Palmas de Gran Canaria. Algún castellano, unos pocos falangistas locales, que más bien servían de guía por su conocimiento del terreno. La toma de Brunete por las tropas de Lister fue por sorpresa la mañana del 6 de julio del 37. Iniciaron el ataque andando desde la zona oeste de Valdemorillo, aproximadamente a las 4 de la madrugada, desde la torre de la iglesia y desde el punto de observación ubicado en el camino de las Caudalosas, en el depósito del agua. Los centinelas de Brunete pudieron ver lo que ocurría en las poblaciones de Quijona y de Villanueva de la Cañada, pero no sería hasta el amanecer cuando se percataron de lo que se venía encima. Recogieron lo que pudieron de armamento en 2 camiones y huyeron en dirección contraria, es decir, hacia Los Ventorros y Sevilla la Nueva. Se había corrido la alarma y de camino fueron cogiendo algunas personas del pueblo que ya estaban levantadas. La población civil más decidida huyó campo a través. Al poco tiempo comenzaron a llegar por la carretera de Villanueva de la Cañada camiones y tanques, los cuales no encontraron oposición alguna. En este relato, que es tradición oral, no se menciona que hubiera defensa militar efectiva. Solo 2 camiones con 8 o 10 soldados que además huyeron. La aviación republicana llegó a Brunete prácticamente a la vez que las tropas de Lister. El pueblo ya estaba tomado a las 8 de la mañana. En el casco del pueblo pocas personas quedaban, salvo escasos simpatizantes republicanos que, a pesar de estar en zona nacional, se habían quedado, no habían tenido problemas de convivencia con el resto de la población y además celebraron la llegada de las tropas. Las tropas... Bueno, estos son los 4 libros donde he sacado. Las tropas de Lister hicieron prisioneros entre la población y lo llevaron a la plaza. Entre ellos un grupo de unas 10 personas, mujeres, niños y ancianos que estaban refugiados en la iglesia y otros refugiados en las cuevas de sus casas. Muy pocos prisioneros eran hombres, ya que estaban en la mili o habían huido. También fueron prisioneros el pequeño grupo de médicos, alférez, enfermeros que estaban en el Hospitalillo. De la misma manera que el resto de prisioneros les condujeron a la plaza con el fin de identificarlos y tenerlos controlados. En ese momento es cuando aparecen unos milicianos con 2 jóvenes que no parecían campesinas. Eran las enfermeras Larios. Si bien ellos no lo sabían. En ese primer interrogatorio, las jóvenes trataron de despistar y fingen no conocer a los médicos ni a las otras personas del grupo allí reunidos. Y entonces aquí publico un relato de Mike Blaisnick, de una corporación. Entonces comenta: apareció un pelotón que tenía 2 chicas que eran muy guapas. Las miraron con codicia, aunque con respeto. Ellas dijeron que eran desplazadas, pero estaba clarísimo que estaban ayudando a la logística de los rebeldes. El comandante quiso ser severo con ellas, pero no fue capaz. Y como la tropa revoloteaba curiosa a su alrededor, incluso se oían comentarios sabrosos, decidió remitirlas a retaguardia,
con un informe que escribió el comisario. Resultó que eran aristócratas andaluzas, aunque hablaban tan fino como los de Valladolid. También parece que en el envite donde fueron capturados hubo sus más y sus menos, y en el trato que se les dieron y que unos alférez facciosos ya rendidos quisieron protegerlas y fueron muertos por los soldados en el forcejeo que siguió. Aquí esto que está escrito y que en teoría es así, no dice ni habla nada de que hubiera heridos en el hospital. Bueno, esta situación me ha sido confirmada por los relatos personales de varias mujeres del pueblo que también fueron prisioneras reunidas en la plaza ese mismo día. Y aquí un poco incluimos la historia de un corresponsal del Heraldo de Madrid, firma E. de Castro, publicado en uno de estos libros, en el que a su vez más o menos es lo mismo. En la operación fueron cogidos, fueron cogidos 81 prisioneros, entre los cuales se encuentran un comandante de artillería y 2 señoritas, las cuales los cautivos son llevados al cuartel general del sector, las 2 muchachas que vestían trajes de seda estampados y se cubrían con pamelas. Nosotras, dijo una, estábamos aquí en plan veraniego, habíamos venido a ver a un pariente. Se le hicieron preguntas para que dijeran cuál era su personalidad, pero las 2 guardaron una gran reserva y entonces el comisario, que presenciaba la escena y no había despegado los labios, exclamó: «Vosotras sois hijas de los ex marqueses de Larios». Las 2 reclinaron la cabeza sobre el pecho y guardaron silencio. Por fin, una de ellas dijo la siguiente cosa: «Es que queríamos entrar en Madrid y formar en la vanguardia de las mujeres fascistas». Por su parte, el comandante de artillería se mostraba dicharachero y al verse ante el jefe del sector, preguntó: ¿es usted el general Lister? No, no soy comandante. Ah, entonces estaba equivocado, que pío de llamo. Pues en sus charlas por la radio decía frecuentemente usted que era general. Bueno, aquí hay una conversación, pero bueno, cuando Lister le llevaron hasta el cuartel, cuando Lister observó a las prisioneras, tenían mucho calor, dispuso que les fuera entregada una botella de cerveza. Bueno, entonces no esperábamos este trato tan cariñoso, dijo el comandante y tal. Esta fue una nota, se publicó el 12 de julio en el 37 en el periódico El Heraldo de Madrid. Tampoco habla de heridos, de nada. Como se aprecia, en el manejo de la información es fundamental para equivocar los sentimientos de la población. Continuando con el relato del día 6 de julio sobre las 10 de la mañana, sin que hubiese combates, llevaron a casi todos los prisioneros civiles que estaban en la plaza al cementerio. Eran mujeres, niños y algún hombre mayor. A la caída de la tarde los volvieron a bajar al pueblo, esta vez a la iglesia donde durmieron esa noche. Y a la mañana siguiente los evacuaron en camiones, primero al Escorial, después a Madrid, para terminar separados en 2 grupos. Uno los mandaron a Albacete y otros a Castellón. Los únicos prisioneros que se quedaron en la plaza fueron los médicos y las marquesas Larios, a los cuales no se les volvió a ver. Al intentar hablar con algunos vecinos del pueblo, me doy cuenta que realmente ni quieren recordar ni hablar de lo que han vivido esos días. Es más, ni se habían preocupado de los hechos de las enfermeras Larios. Exactamente, en el año 2000 estuve hablando con un vecino del pueblo y después de bastante insistir y tal, me terminó contando que aquella mañana del 6 de julio del 37, que él tenía 16 años, salió huyendo del pueblo. Pero me dijo, recuerdo que las Larios no dormían en el hospital casi nunca. Estaban de pensión en casa de la tía Patro, la inclusera, que era la parte de atrás del hospitalillo, y que nadie las avisó y que las sacaron los milicianos de la casa, igual que a otras gentes. Entonces ese es el quid de la cuestión, que no estaban en el hospital. Luego después aquí comentamos que lo que escribe Lister cuando se la llevan a su cuartel general, que estaba ahí. Entonces aquí son los prisioneros, más o menos, están en la iglesia. Se escribió este tema por Gedataro y se publicó en París. Son las únicas fotos de los prisioneros nativos de Brunete que aparecen y que no está escrito en ningún sitio. Y lo llevan al cuartel general de Lister. Entre los prisioneros estaban las marquesitas de Larios, sobrinas del marqués del mismo nombre, de 19 y 21 años. Al traerlas a mi puesto de mando, Casa Palata,
En Colmenarejo les pregunté quiénes eran, contestaron que eran campesinas y que efectivamente traían blusas y sombreros de campesinas, pero lo que ellas no sabían era que sus camisas de falangistas y otros objetos que las pertenecían, así como su verdadera personalidad, habían sido descubiertos por nuestras fuerzas. Cuando se lo dije, lo recibieron con bastante tranquilidad y unas semanas después el gobierno las canjeó no sé por quién. Entonces eso está en el libro escrito por de Lister, de Memorias de un luchador. Entonces el tema está en que la llevaron a la plaza y lógicamente los hablaron, pero no se dieron a conocer ni dialogaron con los gente del hospital, con los médicos alférez que estaban allí, y trataron siempre de despistar, puesto que como no las habían cogido en el hospital, dijéramos los gubernamentales pensaban que eran espías o algo similar, no sé. Entonces tuvieron un trato que las llevaron andando desde Brunete hasta Colmenarejo, hasta Casa Palata. Tuvieron que avanzar por tierra de nadie, en fila india, hasta el puesto de mando del general Lister. No se sabía nada de Lister en esa fecha, que estaba a 25 kilómetros, Casa Palata. Además de rodear un poco Villanueva de la Cañada, que estaba cercada, y era donde había un fuego a discreción. Además, efectivamente, la aviación republicana pasaba cada rato. El sol que hacía haría desfallecer a cualquiera. No les dieron agua y Maribel se desmayó varias veces por el efecto de agotamiento. Entre los prisioneros y otros prisioneros que iban se relevaron y tuvieron que ayudarla el resto del camino. Por fin llegaron al puesto del mando del general Lister. Después de interrogarla, se las envió al cuartel general de Miaja del Canto del Pico. Entonces, allí estuvieron y otra vez las interrogaron, y a los que contestaron con el propósito de confundir a los interrogantes, declarando que había fuertes reservas y tanques en la zona de Navalcarnero. El que salvaran sus vidas, esto lo escribe su hermano, que salvaran sus vidas se debe probablemente a uno de esos golpes de suerte milagrosos que se produjo gracias a la oportuna intervención de un viejo amigo de su familia, que había sido oficial del ejército y que había luchado en la Legión de Marruecos y que pertenecía al Estado Mayor del general Miaja. En cuanto se enteró que eran mis hermanas, se hizo cargo de ellas. En un coche de la escolta del general que regresó a Madrid esa noche, y en un momento que estuvieron a solas, oyeron a los milicianos detrás de la puerta. Estas aristócratas no irán muy lejos. Nos las cargamos antes de que lleguen a Madrid. Así aprenderán ellos y las de su calaña. Esa misma noche llegaron a Gobernación y de allí a una checa del Servicio de Investigación Militar, donde se las sometió a un severísimo interrogatorio, amenazándoles de muerte si no hablaban. Dijeron a sus inquisidores quiénes eran y cuál había sido su trabajo en el hospital de Brunete, haciendo bien patente que no se... como bien dice su hermano, en ninguno de los interrogatorios, ni en el de Brunete, ni en el de mañana, ni ante Lister, los republicanos no lograron saber cuál era su misión y qué hacían en Brunete. No sería hasta el tercer interrogatorio bajo amenaza ya en Madrid cuando dijeron verdaderamente lo que eran. Ellas trataban de dilatar y confundir a los de Lister. El hecho de no encontrarlas en el hospitalillo, cosa que también nos indica que no había mucho trabajo esa noche, y tampoco encontrar el uniforme de enfermeras en la casa donde vivían, si es que lo usaban, era normal que no las asociaran como enfermeras. Lo que sí que encontraron son sus atuendos falangistas y la documentación. Con lo cual, bueno, pues ellas siguieron en esa máxima. Y nos ajustamos un poco al libro y inmediatamente la llevaron a Valencia, desde Madrid a Valencia. De nuevo las interrogaron ya por la mañana y a Marilú le dijeron que tenía que hablar por la radio en Madrid, a lo que ella se negó en rotundo, creyendo que llegaba a su fin, solicitó ver a Maribel y a empujones la llevaron a su celda. Estaban deshechas, llevaban 36 horas sin dormir. Sin más, se llevaron a Marilú a Madrid esa misma mañana directamente a un estudio cinematográfico donde la obligaron a permanecer ante una cámara y un micrófono mientras hacían una serie de interminables preguntas. Pretendían utilizarlo como propaganda para demostrar al mundo democrático el trato humanitario que se daba a los enemigos. Luego las encerraron el resto del día y la devolvieron a la prisión de Valencia, donde llegó al amanecer. A los pocos días las pusieron con los demás prisioneros y las obligaron
ejecutar toda clase de trabajos sucios y desagradables. De nuevo las enviaron de una prisión a las afueras de Valencia, ya que habían invitado a una delegación de la Cruz Roja Internacional y corresponsales y a visitar tras montar el tingladillo correspondiente. Se las hizo trabajar como esclavas, la comida era inmunda y durante los ataques aéreos las encerraban en su celda y los guardias se metían en los sótanos. Su hermana, allí en esa prisión, estaba también la hermana, otra de las hermanas Larios, Margot, fue transferida a esa misma cárcel desde Alicante, donde estaba detenida, porque esta era cuñada de José Antonio, estaba casada con un hermano de José Antonio Primo de Rivera. A José Antonio le fusilaron, al hermano le condenaron a muchos años y a ella también le condenaron a 6 años. Pero bueno, se juntaron las 3 hermanas en la cárcel, en teoría creo que es Alacuás. A continuación se dice que fueron liberadas en un caje de prisioneros. Los condujeron a un muelle en compañía de un hermano del ministro de Justicia y con escolta, pero al llegar junto al destructor británico que las esperaba, era el SMAC, que fue condecorado, pues un nutrido grupo de milicianos impidió que embarcara. El incidente no se resolvió hasta que el almirante británico, que mandaba a la flotilla, hubo presionado enérgicamente. Qué alivio tuvieron que sentir. El tema está, aquí fue cuando salieron de Brunete, aquí a la llegada al... Entonces aquí vamos a tratar de poner el cine que le hicieron hacer. Esto sale muy bajito, por favor, si lo podemos subir. Nuestros prisioneros. Con el fin de que la población leal a la República conozca la manera como son tratados nuestros prisioneros, totalmente diferente a la que la prensa y las radios fascistas han dicho, hemos visitado a la señorita María Luisa Larios, que ha sido hecha prisionera con su hermana por nuestras tropas en el momento de la toma de Brunete, y que interrogada nos ha dicho. Oye, ¿tú dónde estabas cuando empezó la sublevación? En las Retiras. Yo tengo mi casa y vivimos allí. ¿Pertenecías tú a algún partido político? Sí, a Falange Española, la sección femenina. ¿Y cómo fue el marchar a Brunete? Pues me destinaron a esta enfermería. Porque hiciste un curso de enfermeras, ¿no? Sí, hicimos un curso para el tiempo que durase la guerra, ¿verdad? Un curso de 3 meses y nos destinaron aquí, a mí y a mi hermana. Cuando nuestras fuerzas entraron en el pueblo, ¿tú qué impresión recibiste? Pues fue una gran sorpresa, porque no nos esperábamos el ataque y además que fue muy rápido. ¿Y nuestro ejército qué impresión te ha producido? Pues de mucho más potencia de lo que yo creía, más organización y muy buen armamento. ¿Y los hombres, en el estado de moral de los hombres, qué ha parecido? Es que tienen un gran espíritu. ¿Y el trato que habéis recibido tú y tu hermana por parte de nuestras fuerzas? Nos han tratado muy bien en todas partes donde hemos ido. Estamos muy contentos. El subcomisario de Agitación, Prensa y Propaganda visita a... Bueno, este es el trocito que sale de lo que le hicieron filmar, que curiosamente, para mí he dicho antes que fue una entrevista para propaganda, y cuando vi el otro día en televisión la entrevista y el vídeo que hizo el disidente ucraniano, el periodista ucraniano, cuando detuvieron el avión, me pareció bastante convincente, aunque hayan pasado 80 años. Bueno,
En Valencia las tuvieron allí unos días hasta que las prepararon un poco para intercambiarlas por no se sabe por quién, porque ha sido una situación que no he conseguido encontrar, a pesar de muchos sitios donde lo he buscado, por quién las canjearon. Entonces, estas ha sido donde se ven algunas fotos, siempre están con la misma ropa en esos momentos. En Brunete se vivía esa incertidumbre, se aprovechaba cualquier suceso para implicar a otros países, asociado con el Congreso antifascista. Entonces, esto es en líneas así muy deprisa lo que sucedió aquí en Brunete con las hermanas. Se publicaron algunas cosas, pero bueno, no hay muchas más, dijéramos. He encontrado las fotografías, podemos ver que el grupo de médicos, algún soldado, el camino de piedras, existen fotografías tomadas de una puerta de celosía. Ahí las entrevistaron ahí y bueno, la única foto donde estaban vestidas con uniforme de enfermeras es durante su condecoración, que eso ya fue, las liberaron en últimos de julio y en noviembre, diciembre ya estaban en Gibraltar de nuevo y las reconocieron y las condecoraron, que son la foto que está como más difundida de ellas, una vez que ya las, dijéramos, vuelven al trabajo y vuelven a los sitios. Todo lo he recopilado de las declaraciones de las mujeres que estuvieron al servicio de ellas en el hospitalillo, pero que corroboran que no estaban esa mañana. La declaración del joven del pueblo que salió andando y bueno, que comentó que él sabía que no dormían en el hospitalillo, dormían en una pensión. Ellas trataron de desfigurar y, bueno, pues confundir en los interrogatorios y ser de esa manera. Aquí un poco, luego se publicaron algunas cosas. Ellas eran de una familia aristócrata. Ahí vemos, entablaron relación, o sea, era un chico, José Larios, y 5 chicas en la familia. Una de ellas se casó con el hermano de José Antonio. Se podían haber quedado en Gibraltar sin ningún problema, pero eligieron un camino muy duro por abnegación a unos ideales. Bueno, ese es un poco lo que sale de la visión de la gente joven que en esos momentos pues, se quería implicar a toda costa y de todas maneras que quería entrar. Como un poco de historia de la familia de ellas, esta es el alma mater, que verdaderamente esta era la que organiza un poco el inicio de lo que después sería las enfermeras y el cuerpo de enfermeras y la sección femenina, sobre todo el cuerpo de enfermeras del ejército. Los Larios eran unos originarios de La Rioja. El patriarca Pablo Larios de las Heras, con 5 hijos, inmigra a Málaga y luego desarrolla negocios de comercio y exportación. Y luego, debido a la guerra de la independencia, una rama de la familia pasa de Cádiz a Gibraltar. Se asienta en el campo de Gibraltar y allí es donde, a principios del siglo XX, tienen ya, dijéramos, su herencia, su hacienda. Vamos a ver el tema este. Aquí estoy hablando del alma mater del Lario, de Irene, pero el tema está en que su hermano José Larios, vamos a hablar primero de Lucía Irene Larios y Fernández de Villavicencio, condesa de Revertera, porque estaba casada con un conde que era austriaco. Y la foto esa es en abril, en el principio del siglo. Contrajo matrimonio en el 32 con un austriaco y, bueno, trabajó en el hospital de Villaviciosa de Odón, donde se la condecora, por su labor de organización en enfermería y por su humanitaria infatigable.
Posible era la que organizaba y supervisaba los hospitales de la zona. Estaba casada, tenía 2 hijos, organizó uno en Sevilla la Nueva y también el de Brunete, que destinó a sus hermanas en la primavera del 37, el cual visitaba con frecuencia. Era mayor que ellas, aunque tenía 29 años, y se hacía llamar condesa de Revertera por su marido. Era recordada por las muchachas nativas de Brunete por su carácter de ordeno y mando. Era absolutamente una persona, pues eso, aristócrata de un alto nivel. Aquí se aúna una situación que interviene Brunete, en el que en esos años, en ese momento, su hermano estaba, se hizo piloto, pero ya se hizo novio de María de la Paz Fernández de Córdoba y Fernández. Esta mujer hereda el 15 título de duquesa de Lerma. Lo hereda porque el 14 duque de Lerma, que era Fernando María de Constantinopla y Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, este señor estuvo casado con María Luisa Bahía Chacón de Antequera. María Luisa Bahía Chacón de Antequera era la hija de Luis Bahía, más o menos uno de los principales de Brunete. Tuvo varios hijos, pero esa hija se casó con 30 años o por ahí, se casó con el duque de Lerma. El duque de Lerma tenía 60 y tantos años y no tuvieron hijos. Y bueno, independiente de eso, es que a él le fusilan en el 36 y con lo cual se queda prácticamente ella pues sin nada. La situación está en que al quedarse el 14 duque de Lerma vacío, pasa a María Paz, que era la novia del hermano de las hermanas Larios. Ese es un poco lo que atañe a Brunete, curiosamente, de que estuvieron trabajando en una casa que había sido de Bahía. En ese momento, ya en el final del mes de marzo del 39, cuando ya prácticamente no hay, está la guerra prácticamente vencida, él nos escribe una cosa para anotar el genio que tenía su hermana. Nos hace ver el genio que tenía su hermana Irene, la que cuando llegaba aquí a Brunete ponía firmes a todo el mundo y hacía lo que ella mandaba. Y decía, en los días en que Casado y compañía ya se fueron de Madrid y penetraron fuerzas nacionales sin oposición y fueron tomando los sitios relevantes, a últimos de marzo, él, con Paz, con la que era su novia, y su hermana Irene, que estaban en Sevilla la Nueva, y 2 oficiales de la escuadrilla en un coche, posiblemente una ambulancia al servicio de Irene, y en plan aventura llegaron a Madrid para ver cómo estaba el palacio del padre de Paz, es decir, el palacio que en teoría es el duque de Lerma, y cómo se encontraba, que estaba en la Castellana, encontrándolo destrozado y desvalijado y desolado, que es lo que he encontrado, ha sido esta fotografía de cómo eran a mediados del 19. Ese es el palacio. Entonces, bueno, luego se fueron a ver el otro palacio, que era el de ellos, que era el del Marqués de Genal, que era de la familia de los Larios. Un poco más arriba, subiendo por la Castellana, que esto es el Villamagna. Entonces, estaba lleno de guardias de asalto, que pretendieron detenerles. Sin miramientos entraron y llegaron hasta el despacho de un coronel que estaba hablando por teléfono con lo que quedaba de zona roja. Prácticamente le colgaron el teléfono diciendo que ya no estaba en posición de dar ni recibir orden. Se puso lívido de rabia, pero no contestó, aunque les mataba con la mirada. Irene vio un gran cuadro pintado al óleo simbolizando Miss República, colgado en el mismo despacho. Ordenó que lo bajasen enseguida, a lo cual cumplieron de muy mala gana y seguidamente Irene ejecutó un vigoroso zapateado flamenco encima del cuadro. Daba lástima verlo después. El palacio no estaba muy deteriorado, ya que lo habían requisado para cuartel general de guardia de asalto. Entonces, esto lo escribe. Esta es la personalidad que tenía Irene, que fue la que organizó todo este tema de enfermería, que bueno, fue así.
De modo improvisado, también organizó cursillos durante la Guerra Civil con las aspirantes a Cruz Roja Española, sección femenina, creando los hospitales de referencia y, sin titulación, llegándose a formar casi 5.000 enfermeras de la sanidad militar mediante la realización de cursillos destinados en los puntos. El Estado Mayor del Ejército, en mayo del 38, creó el documento de identidad para enfermeras, alcanzándose al terminar la Guerra Civil 12.307 titulaciones entre enfermeras y auxiliares. De este recuerdo, el colectivo se creó el Cuerpo de Damas de Sanidad Militar, que fue fundado en el 41 por Mercedes Milá, prima del conde Montseny, y José María Milá, y por lo que, bueno, que era, por tanto eran familiares más o menos de Mercedes Milá y de Lorenzo Milá. El primer reglamento, crearon el primer reglamento de las damas de la sanidad, que fue aprobado en el 41, y bueno, este fue el inicio del Cuerpo de Damas de Sanidad. Considero que, bueno, hay una situación interesante. Pongo esta diapo para cambiar de chip. Todo lo que atañe a los Larios y su estancia en Brunete. La historia de Brunete transcurre sin separarse de la propia historia de España. Aquella mañana del verano del 37, la población de Brunete, dentro de lo que cabe, vivía y estaba resignada. Se había superado los años el tiempo de república, a duras penas se consiguió resistir pasivamente los atropellos de unos pocos exaltados. Será en otras entregas cuando se enumeren las penalidades. Llegando la población a una cierta tranquilidad desde el mes de noviembre del 36, a pesar de que se sabían que los tiros estaban en La Cañada y en Quijorna. Entonces, en ese momento convivían personas de derechas y de izquierdas con sus reservas. En esto llega la verdadera guerra, sin dar crédito a lo que pasaba. Tuvieron que salir corriendo, huyendo de sus casas, abandonando todo, en ropa interior. Algunas personas que no podían o no quisieron correr se dejaron apresar con el argumento de que no habían hecho nada, no tenían nada que temer, no conocían quiénes venían. Aquella mañana, cuando descubrieron a los Larios, la tropa no sabía distinguir. Del mismo modo hicieron 10 o 15 prisioneras, entre mujeres, niños y algún hombre mayor, de los que no tenían miedo. Sin embargo, para eso estaba el comisario político, para distinguir. Detectó el posible valor de los Larios. Al día siguiente, a la hora de evacuar los prisioneros, al igual que habían detectado a los Larios, clasificó al alza a 2 mujeres, esposas de los terratenientes del pueblo, de las cuales separó del grupo. Ya sus maridos se los habían llevado por la noche y a ellas se las llevaron por separado, a una cárcel de Valencia y a una checa de Albacete. Se equivocaron con ellas. Lo que pasaron a aquellas mujeres no está escrito y no se sabe en qué cárcel estuvieron, posible a la cual. Entonces, no tenemos referencias de esos prisioneros, mujeres, nada más que lo que he recuperado de conversaciones con los que existieron, que lo llevaron a la zona de Albacete y de Castellón y de otras zonas. Entonces, bueno, esas 2 mujeres fueron Felisa Cabrera y Felipa Rufo. Sus maridos desaparecieron y ellas las llevaron allí, y hasta que no terminó la guerra no regresaron a Brunete. Bueno, es un poco un memorial de estas 2 mujeres del pueblo que pasaron dentro de su cultura y de su momento una situación incomprensible, y como, bueno, seguiremos investigando, porque un poco el tema de los Larios sí que se ha divulgado muchísimo, ya he comentado a grandes rasgos cómo sucedió, pero la batalla de Brunete, independientemente de que no interviene Brunete para nada, solamente ese momento fue cuando nos queda
por investigar dónde y cómo y cuántos prisioneros cogieron aquel día del 7 de julio del 37. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para Antonio Rufo. Buenos días. Muchísimas gracias por esta investigación que, como todo en la Guerra Civil Española, hay que seguir trabajando, investigando y consultando archivos. En cuanto a las hermanas Larios, unos personajes tan principales y tan especiales, a mí y de las que tengo escasísimo conocimiento, me gustaría preguntarle ¿desde dónde llegan? Es decir, están aquí en Brunete, evidentemente, donde son detenidas, pero ¿dónde estaban ellas antes de venir a Brunete? ¿Dónde hicieron su formación como enfermeras? Y bueno, también han mencionado que les obligaron a hacer un trabajo de esclavas. Sí me gustaría, si tiene algún dato, en qué consistían esas tareas, ¿no?, de esclavitud cuando estuvieron presas. Y bueno, desde que son canjeadas a finales de julio hasta que se reincorporan en noviembre, diciembre otra vez al servicio, ¿dónde estuvieron? O sea, tengo ahí varias lagunas de información. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, no he encontrado, a lo que me refiero principalmente es a Irene, a la mayor, la que se profundiza más en tratar de organizar. Estamos tratando de estudiar, de buscar ubicaciones, pero es el Hospital de Griñón el que oficialmente era al que pertenecían estos diferentes hospitalillos que crearon más próximos al frente, y no sabemos, no he encontrado un documento donde en qué momento llegan, cómo llegan y dónde y cómo se les asigna trabajar a sus dos hermanas más pequeñas aquí en Brunete. No lo he encontrado, no lo sé. Luego, por otro lado, el tema de la palabra esclavas, lógicamente, bueno, las llevaron a la prisión, que eso sí que está claro relativamente. Hay que tener en cuenta de que yo le he sacado de el escrito y de la memoria de su hermano, no deja de ser su hermano. Lo que a él le contarían que las hicieron de esclavas. Incluso no se sabe qué carcelera, dónde estuvieron en Valencia. Yo he encontrado por otros medios y otra persona que en esa cárcel llevaron a personas con un cierto nivel en Alacuás, internaron allí a gente. Evidentemente de que bueno, pues las tratarían, pues no sé cómo las tratarían, como prisioneras de guerra en cierto modo, y más un poco con una suma de que eran aristócratas y que tenían esa condición o ese, dijéramos, sentimiento altruista, altivo, de quiénes eran. No, su hermano es el que pone en este libro eso de que las hicieron trabajar de esclavas. Bueno, trabajar de esclavas es una frase un tanto en ese momento. No lo puedo además estuvieron 2 o 3 meses ahí, no menos 2 meses o por ahí prisioneras. Además, lo que sí que juntaron a la otra hermana, a la que estaba casada con el hermano de José Antonio, y a las 3 las canjearon. Bueno, esa historia no la tengo, no aparece por quién las cambiaron. Hay bastante documentación, pero no por quiénes las intercambiaron. En un barco desde Valencia fueron a Gibraltar, y de Gibraltar ya las reclamaron y pasaron a Algeciras. En Algeciras ya las recibieron como heroínas y luego después ya fue cuando las condecoran. Y verdaderamente
En ese momento yo creo que la hermana y algunas otras personas, la hermana de José Antonio, es la que empieza a organizar esa sección femenina o ese tema de damas de la sanidad para ayudar en la guerra, ¿no? Con voluntarias y sin unos estudios naturalmente preparados de cara de medicina, sino simplemente cursillos o simplemente pequeños cursillos y a los hospitales del frente a curar. Ahí estamos encontrando ahora también que esas mujeres de sección femenina trabajaron en el tema de lavanderías. Hay algunas fotos ya y documentos encontrados de hace poco. Tenían un lavadero en Villamantilla o Villamanta y atendían la ropa de los hospitales de la zona y la cuidaban y la devolvían. Y entonces hay algunas escenas, todo eso lo debió de organizar entre la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera, y la Irene Larios esta, que era pues una verdadera máquina de hacer cosas y de organizar. Hasta ahí es donde hemos llegado. Lo organizan, luego ya se hace cargo también la persona esta el familiar de Mercedes Milá, y crean el cuerpo de damas de la sanidad. Bueno, yo ahí ya no he profundizado. Yo donde me he quedado un poco es en el tema personal que me atañe a los prisioneros, las prisioneras de Brunete, que no hemos encontrado, y he hablado con muchos archivos dónde le llevaron y cómo fueron. Simplemente todo el tema se lo llevan la gloria las hermanas Larios. Bueno, hasta ahí puedo decir, no puedo saber más. O sea, ya son detalles de ellas, de las Larios, pero que ya no tienen más trascendencia. Sí que ha habido mucho interés y muchos escritos sobre el tema, pero se queda ahí. Bueno, ya esperemos que se encuentre algún dato más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy José Recio, soy nativo aquí de Brunete y no tengo más remedio que felicitarte por la labor tuya que has hecho de investigación, que me parece una cosa fantástica y que era una cosa que a mí mi padre, que me había contado muchas cosas de la guerra, porque mi padre tenía 13 años el día 6 de julio del 37, mi padre era el panadero de Brunete, y me contó que hacían el pan con una mula, porque entonces no había luz eléctrica, y entonces la amasadora se movía con una mula. Entonces la mula se quedó enganchada a la amasadora porque salieron corriendo a las 4 de la mañana, porque venían los rojos que nos matan, la gente salió corriendo, se fueron sin coger ni las 4 pesetas que tuviera cada familia en su casa, se fueron corriendo, unos a Sevilla la Nueva y otros a Villaviciosa, y de tal manera que había chicos, me contaba que había chicos que unos se fueron con unos a Villaviciosa y los padres a lo mejor a Navalcarnero, y hasta que no se terminó la guerra no sabían si los hijos estaban vivos, estaban muertos, y después de la guerra se encontraron. Quiero decir que fueron unos momentos dramáticos los que se vivieron en Brunete estos días, en los que ahora hace pues 80 años, ¿no? Que bueno, que lo que hace falta es que esto no se vuelva a repetir, y que me parecen muy interesantes estas jornadas, que tendría que venir más gente joven a escucharlo, que es una pena que seamos relativamente pocos, porque yo creo que esto es lo que hay que darlo y divulgarlo más, pues para que esto que pasó no vuelva a repetirse. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema está en que nos queda a los de Brunete, sobre todo, insistir en que la guerra no fue de los de Brunete, o la batalla de Brunete no fue de los de Brunete. La parte de la población de Brunete que sufrió esos momentos, ya lo he dicho, habría infinidad de anécdotas de que cuando salieron corriendo, claro, los panaderos
trabajaban de noche y fueron de los primeros que se percataron de lo que pasaba. Tengo bastantes entrevistas de ese tema. Son muy... no sé cómo decirlo, porque cuando te dicen que se tumban en el suelo y que las bombas no caen en vertical, sino que caen dando vueltas hasta que llegan al suelo, es muy duro. Y eso pasó en las olivas de arriba del Ventorro, en el Alto La Zarcilla, y tiraban desde ahí a la poca población, matando a 2 o 3 personas por los altos del Ventorro, de los que huyeron a pie porque ni les persiguió ni nada. En teoría ellos dicen que no hubo dijéramos, resistencia ni batalla y que los soldados, los pocos que había, salieron huyendo. Luego en los libros de Liste dice que cogen 80 y tantos prisioneros, cosa que creo que es que no lo sabía, porque aquí no había dotación militar, eran intendencia y policía, control de la carretera de llevar víveres al frente, que estaba en Quijona y en La Cañada y en el Pardillo. Esa fue, bueno, nos queda esa asignatura del tema de Brunete que un tiempo yo no me di cuenta, y tú tampoco, hasta que no hemos sido más mayores, de oír harto ya de la guerra, o sea, de la batalla, de la guerra, de la batalla, de tal, dejarnos en paz. De hecho, en sí, posiblemente la persona que me dijo que no vivían, que no estaban en el hospital, bueno, fue a costa un poco de insistirle, pero ni lo querían hablar, ni lo querían decir, y no querían hablar de nada de tema de la batalla, que la habían vivido de cerca. Contra más de cerca, más han querido olvidarla. Esa es la realidad. Y eso, hasta hace 10 o 15 años que empecé un poco con este tema y a insistir y a que me contaran cosas, poco se puede decir. Sí que tengo muchísimas notas, sí que habrá que publicarlo, sí que habrá que tenerlo presente, pero ya ahí, bueno, el tiempo y el destino y la sociedad hará lo que pueda. Nosotros nos limitaremos a dar muchas gracias por este tipo de charlas, que bueno, que algunos a lo mejor dicen que tenían que haber sido antes, otros dicen que no tocar. Y a mí me sorprendió muchísimo, me parece que lo conté en otro tema, en un viaje en Berlín, que había unas escenas, que eso lo sabéis, donde se ponen unos tíos vestidos de las SS con un coche de la época de la Segunda Guerra Mundial, e incluso con prisioneros judíos, hacerse fotos en el set y vender esas imágenes, o sea, no vender, sino como un recuerdo, una visión totalmente que aquí en España a mí aquello me impresionó, ver que allí había grupos de personas que simulaban los unos y los otros. Bueno, yo aquí eso no sé si algún día llegaré a verlo. Sí que ha habido y hay bastantes escenografías en cuanto al tema de la batalla. Pero luego cuando entras en temas personales de que es conocido, amigo, el hijo de, primo de no sé cuántos y tal, el que pasó aquello, ya olvídalo. En fin, esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Y perdón si me... Y nada más, vamos a dar paso a Isabel Baquedano.